Muy buenas, queridos hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios me bendiga a todas las familias, mis hermanas queridas. Bien, otro tema a tocar muy interesante que está dentro del ministerio de la sanación. Cuando hablamos de sanación en general. Estuvimos hablando mucho de sanación interior. Vamos a ir al ministerio de la sanación física, ¿sí? El ministerio de la sanación física, también podemos hablar del ministerio de la liberación, que va dentro del mismo, siempre y cuando uno decida crecer en la oración, en una relación con Dios profunda. Por supuesto que uno ya está ungido por el bautismo y podemos decir, tiene la autoridad y la potestad de parte de Dios por medio de Jesucristo para poder sanar a los enfermos. Pero antes de poder hablarte de este ministerio, yo necesito introducirme a muchas situaciones que se viven en la vida, más cuando estamos en lo que se llaman ministerios donde se practica los dones carismáticos, ¿sí? La iglesia es toda carismática de por sí, pero no toda la iglesia pone en práctica los dones carismáticos, ¿sí? Los carismas del Espíritu Santo, que no estoy hablando de los recibidos en la confirmación. Estoy hablando de los dones carismáticos. El don de sanar, el don de hablar en lenguas, el don de profecía, el don de la misericordia. Hay un montón de dones. Inclusive por la multiforme gracia de Dios, hay dones que aparecen fuera de la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se hace presente. Hagamos de cuenta que el Señor sigue escribiendo el capítulo de los Hechos de los Apóstoles, tanto en tu vida como en la mía, y sigue sanando de otros modos. Eso se llama la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios quiere decir que lo que Dios en un momento dijo, lo va mostrando de maneras diferentes también, que no están escritas en la Biblia. Por ejemplo, milagros creativos. Uno de los primeros milagros fuertes que yo vi, lo doy como un testimonio, fue cuando a una persona le empezó a crecer el brazo. Nació sin un brazo de nacimiento, y cuando se empezaron a levantar algunas personas de la silla de ruedas. Esto fue en el año 97 en Santa Fe, cuando falleció el padre Emiliano Tardif. El padre Emiliano Tardif había dado un retiro para sacerdotes en Córdoba, y ahí fue donde él murió, acá en la Argentina. Y el mismo día que él murió era el mismo día que él tenía que venir a llevar adelante todo lo que se hacía en el estadio de Rosario Central, de acá en la Argentina. Y bueno, se ejerció igual, se llevó adelante igual el encuentro, se llenó de hermanos de la renovación carismática, de otros ministerios carismáticos también que salen de la renovación, por ejemplo el ministerio de San Andrés, el Plan Quecaco, ¿verdad? Fundado por Prado Flores, el Plan Cine. Son planes carismáticos, Sistema Integral de la Nueva Evangelización, ¿sí? Y hay más todavía, ¿sí? Ahora, están las convivencias, comunidades de alianza, y así sucesivamente. Aún sin que, como había fallecido, y la misa después se hizo en honor a todo lo que el Señor hizo a través de este hombre de Dios, Emiliano Tardif, de República Dominicana. Las personas que hicieron la oración, un diácono, empezó a hacer una oración de sanación muy, muy tranquila, breve, sencilla, y empezaron a ver milagros creativos, milagros que no aparecen en la Biblia, como que le crezca un brazo a una persona. Gente que se levantaba de la silla
de ruedas, y ahí fue donde yo tuve un renovar en mi esencia espiritual, ¿no? Yo ya había tenido un encuentro con Dios, pero yo no vi con mis propios ojos lo que yo ya sabía y creía que Él podía hacer, pero necesitaba verlo. Era muy joven yo y lo disfruté mucho. Lloré a cántaros porque sentí mucha compasión por las familias que tuvieron a esa persona enferma tantos años ahí con su discapacidad, y el Señor lo sanó. A varios, ¿sí? Pero habían otros que no eran sanados. Eran tocados por Dios, eran sanados de otro modo, a la manera de Dios. Y entonces esto es lo que pasa muchas veces en los ministerios carismáticos. Creemos que por decir unas palabritas, decimos, Padre, en el nombre de Jesús, esta persona que sea levantada, y a veces no se levanta. Hay muchas personas que viven pidiendo un milagro durante toda su vida y ese milagro que viene pidiendo no se da. Yo recuerdo un testimonio muy lindo de una mujer en silla de ruedas que venía pidiendo, y pasaron los años y nunca se levantó de esa silla de ruedas, pero en un momento dijo, la verdad que siento como si caminara aún estando sentada, siento como si volara aún siendo un ser humano que no puede volar, porque tengo una fortaleza, tengo un espíritu para orar que nunca en mi vida pensé que iba a tener. Tengo una alegría interna que nunca pensé que le iba a tener. Y de eso se trata, hermanos. Se trata de que nosotros en la palabra de Dios tenemos un manual de instrucciones de cómo cuando te traen un mueble a construir en tu casa, hay un manual de instrucciones. Si vos lo seguís al pie de la letra, va a salir como tiene que salir según el manual de instrucciones, no según como a vos te gustaría. Y de eso se trata. Jesús sana físicamente. ¿Sí? Dice la palabra en Lucas 5:17, dice que el poder se manifestaba en él sanando a los enfermos. Después en Mateo 4:23, Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y acá cuando hablamos de dolencia, no solamente las que venimos hablando de las dolencias interiores, ¿sí? Cuando se hizo de noche le trajeron a Jesús muchas personas que tenían espíritus malos y con su palabra echó fuera a los espíritus y también sanó a los enfermos. Mateo 8, 16, 17. Y bueno, y se cumple cuando Él muere en la cruz, dice, Él tomó nuestras debilidades y llevó nuestras enfermedades. Esto está en Isaías 53, 5. Vengan a mí todos los que están cansados de sus trabajos, de sus cargas, y les daré descanso. ¿Sí? Otro tipo de sanación, el Señor te hace descansar. ¿Sí? Que no se trata de una sanación física, sino de un descanso del alma, un descanso mental, un descanso en el espíritu. Y bueno, ahí está el tema. Dice, mucha gente, también cuando hablamos del juicio, dice, si alguno oye mis palabras y no hace caso, no soy yo quien lo condena, porque yo no vine a condenar al mundo, sino para salvarlo. A veces uno cuando se siente culpable porque siente que está en falta con Dios, y al estar en falta con Dios siente que no se sana. Y no es así. No es así. Esto se trata de que acá justamente el Señor dice que no lo culpo. No culpa. Él no vino a condenar. Él vino a salvarlo. Esto está en Juan 12, 47. ¿Sí? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Juan 3, 16. Y acá está el punto. El punto clave es saber y tener en cuenta que tenemos que tener la esencia de que muchas veces la frustración que tenemos es porque las situaciones no se dan como a nosotros, a vos o a mí, nos gustaría que se nos den. Es necesario saber cuál es la voluntad de Dios y pedirle todo lo que sea necesario. Todo lo que necesitamos se lo pedimos. Y se va a dar lo que esté siempre de acuerdo a que podamos seguir su voluntad, que siempre es buena, siempre es sana, siempre es pura. Lo más importante en esto de la sanación es estar en comunión con Dios, que es Él el que me la regala.
No es que porque yo me porte bien Dios me la va a dar. Él sabe que soy débil, sabe que sos débil, sabe que sos frágil, sabe que soy frágil. ¿Sí? Sabe que te cuesta, sabe que a mí me cuestan las cosas. Entonces, por eso el Señor eligió gente débil, como lo he dicho muchas veces, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Los discípulos tenían cada uno su talón de Aquiles, ¿sí? Pero aún así, luego de su vida pública, Él les enseñó y les dio el famoso envío, ¿sí? Id proclamando que el reino de Dios está cerca, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Gratis habéis recibido este poder, darlo gratis. Mateo 10, 7, 8. Y así sucesivamente. Después, dentro de este, que después sí voy a hablar claramente de este don, ¿sí? De cómo llevar adelante una oración de curación física. Primero es bueno tener esto introductorio, sabiendo que Dios te envió, que vos tenés el poder. Después el Señor dice en Marcos 6, 12, dice, yéndose de allí predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios, ungían con aceite a los enfermos y se sanaban. Y esto ya después que el Señor ya había resucitado, ya había hecho todas las obras en esta tierra. Dice en Santiago 5, 14 al 16, si alguno está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor les pongan aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo se salvará y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Sí? Luego dice, porque la oración de fe sana al enfermo. ¿Sí? Esto está en Santiago 5, 14 y 16. Yo lo que te quiero animar, hermano, es que acá, basándome solo en este texto, en el de Santiago, si bien nombré varios, cuando habla de confesar, sí, está hablando del sacramento, obviamente, ya lo habla en Corintios, el sacramento de la reconciliación, o de la confesión, como le quieras decir vos, como sientes decirlo. Pero se trata de que acá es muy bueno unirse, tener un grupo selecto, como lo he dicho en otras charlas, y poder compartir las debilidades con los hermanos. Hay un dicho que dice, cuando yo comparto mi malestar, mi carga es ligera y se hace liviana. ¿Sí? Se divide, comparto la carga. Entonces es menos. En cambio, cuando comparto mi alegría, se multiplica. Entonces, las dos situaciones, si estás bien, habla de tu bienestar. Si estás mal, habla de tu malestar. Entra un grupo selecto en la comunidad, lo que te cuesta, pero no para quedarte ahí, sino para tener el remedio, la solución. Esto compartirlo en medio de la palabra de Dios, ¿sí? Que es la que purifica, la que sana. Son cartas de amor. Es el libro de instrucciones para que nosotros seamos hechos a la altura de como Dios siempre nos pensó. Y como conclusión, ¿sí? Nosotros en la renovación, en todo lo que es renovación carismática o ministerios carismáticos, ya se descubrió que hay otras personas que Dios utiliza en este ministerio para la sanación, sean creyentes o no. ¿Quiénes son? Los médicos. Que dice la palabra en Eclesiástico 38, dice claramente, estas personas han recibido el don de la curación y al descubrir esta capacidad y ponerla en práctica se forma el ministerio de la sanación. ¿Sí? El don de la sanación lo ejercen los bautizados de muy diversas maneras y en diferentes grados. Lo ejercen los esposos cuando oran entre sí. Acá miren qué importante que es entre esposa, esposo, orar por los hijos. ¿Tenés tu hijo enfermo? ¿Tenés tu hijo mal? Orá. La oración de fe de un matrimonio es mucho más poderosa que la oración de un sacerdote que llames y venga a orar por tu hijo. Por supuesto que es necesario la unción de los enfermos y todo, pero es mucho más importante acá. Y
Y esto yo te lo digo porque está también escrito en los documentos de la iglesia, en el decreto conciliar Presbyterum Ordinis, número 19, dice, bueno, los sacerdotes con espíritu de fe descubran ellos los multiformes carismas en los laicos, que lo reconozcan con gozo y que los fomenten con diligencia, ¿sí? Entonces es necesario que un sacerdote, una persona que está al frente, que nos pastorea en una parroquia, en un ministerio o en varias parroquias, esa persona tiene que fomentar el carisma en el laico. Vos que me estás escuchando, si sos sacerdote, fomentalo. Si sos laico, sé humilde, agachá la cabeza, pedile al sacerdote ayuda y ya empezá a orar por la sanación. Porque nadie te lo prohíbe. Esto me lo dijo una vez, mi párroco me lo dijo, me dijo, Luis, vos tenés toda la autoridad de hacer un encuentro cuando tengas ganas, siempre y cuando no se interpongan con momentos de celebraciones diocesanas, y podés orar por los enfermos tranquilamente. No se trata de que yo te autorice. Yo ya te autoricé porque ya viniste autorizado. Bueno, yo te lo digo a vos, hermano, si tenés dudas sobre esto, hablalo con tu sacerdote, porque tampoco quiero hacer un desbarajuste en las parroquias. Hablalo con tu sacerdote, pero vos tenés toda la autoridad de que cuando ves a alguien que está mal, orá por esa persona. Orá por tu vecino, orá por tu vecina. Si tenés a alguien enfermo, orá. Orá por esa persona que tiene, qué sé yo, una parálisis, que está en una silla de ruedas, que no puede caminar, que tuvo una ACV, cualquier tipo de enfermedad. Y después, atrás de una enfermedad física, por supuesto que tiene que haber algún toque del Señor que quiera hacer en lo que sigue siendo la sanación interior. Sí. Y bueno, esto es un poco en conclusión de esta parte introductoria. Luego hablaré sobre el don de la sanación física y cómo guiar una oración de sanación física. Y bueno, y que el Señor, bueno, los bendiga a ustedes, los guarde, los consuele, los abrace, y los animo a ser personas alegres, a ser personas con la alegría de que Jesús está vivo y sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y las obras del Hijo de Dios siguen siendo vivas, eficaces hasta el día de hoy, hermano. Así que Dios te use, que Dios te bendiga, hermana, a vos también, familias enteras, mis amigos, los quiero, y bueno, hasta la próxima.